y sabe muchísimo de parte de toxicología, muchísimo el tema de toxicología. La verdad que, bueno, mucho de la clase y de la exposición se basa en esos aprendizajes, más de los aprendizajes, como decía Javi, yo he pasado por todos los niveles de atención. Nivel primario, los que serían los DTC o los lugares de dispositivos especializados en adicciones. Después, el tema de adicciones propiamente dicho, y la parte de rehabilitación y la deshabituación que hacemos acá en el Centro de Mayor Complejidad de Santiago del Estero, que es la Fundación. Y el Hospital Poliar, que es un hospital de acá de Santiago del Estero, de capital, te digo para los que son de ahí, de Buenos Aires, es como un centro monovalente, digamos, de tema de psiquiatría de máxima complejidad de acá de Santiago del Estero, donde recibimos pacientes de todas las edades y de ambos sexos, no es como es un único hospital, digamos, en donde recibimos del hospital polivalente, pero reci- no, todavía no, esa parte acá es medio complicada y difícil. ¿Mm? Además de de los que están rotando, hay médicos, enfermeros, como por ejemplo, Angélica Gauna, veo ahí que está la única que está conectada. Muchas gracias por la cámara. Sí, Angélica es enfermera, estaba Karina también Bueno, conectada, vi. Jessica no sabría bueno, decir, pero sí me hay ha enfermeros. dedicado mucho al enfermero, que lo admiro mucho al enfermero porque me ha enseñado muchísimo. Ellos están mucho tiempo con los pacientes, hace 24 horas, así que yo lo primero que hago es preguntarle al enfermero cómo ha estado, Yo soy por qué. Angélica Gauna, yo soy agente sanitario del SIC de Agente Bandera. sanitario, bueno, también los agentes sanitarios me han ayudado a entrar a zonas que no podía entrar en Tucumán. Me han dado muchas manos ahí también. Somos el Zona nexo a veces inaccesible. entre la gente de una zona con la gente que quiere ayudar, entonces como que el agente sanitario es el que tiene más contacto con la gente. Bien, perfecto. Acá vamos a dar como una introducción, Angélica, sobre cómo agente sanitario puede detectar algunos síntomas o puede observar algunos fenómenos que aparecen en los pacientes y que uno puede como agente sanitario detectarlo y poder informar, digamos, a la UPA o CAPS, como se llamen ahí, digamos, sobre qué familia podemos hacer más visitas o qué control de supervisión. Entonces, siempre la articulación, primer, segundo nivel, es muy importante. ¿Mm? Y tercer nivel, como nosotros. Bueno, voy a empezar. Ahí ustedes me avisan si se observa, si se ve. Sí, sí. Se escucha bien o no, más o menos? No, 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 ahora se escucha bien. Listo, bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el objetivo de la capacitación? Va a ser repasar los conceptos básicos fundamentales sobre sustancias psicoactivas, también denominadas drogas, ¿ah? Conocer la forma de presentación clínica en la guardia, o sea, cómo nos llega el paciente, comprender los principios básicos de la desintoxicación de sustancias psicoactivas, conocer ciertos protocolos específicos de desintoxicación para diferentes sustancias. Eso lo voy viendo en las dos clases, en realidad en la primera y la segunda, porque hablar en tres momentos sobre todas las sustancias es bastante difícil, así que vamos a tratar de hacer protocolos eh, y establecer protocolos más específicos sobre lo que le llega a usted a la guardia, que va a ser lo que vamos a comentar al final. ¿Mm? Aprender sobre las intervenciones farmacológicas, es decir, un poco de psicofármaco que utilizamos nosotros para el proceso de desintoxicación y desarrollar habilidades para manejar de manera integral a la desintoxicación. ¿Mm? Y al final, discurrir, como los profesionales de salud que son ustedes, sobre la experiencia en los distintos trastornos. ¿Mm? Porque para acá sí puedan observar. A ver, ahí está.
Bien. Después, entonces, a manera introductoria, vamos a ver que hay palabras, dice el doctor Miroli, de la provincia de Tucumán, dice cáncer, otras drogas. Cuando una madre, un padre, un hijo, un abuelo, un nieto recibe la noticia de que su pariente sufre cáncer, es como si el mundo cambiara, como si empezara el momento de los sinsentidos, de barajar y repartir de nuevo y de volver a empezar. Con las drogas existe la misma sensación. O sea, acá vemos que es dentro de lo que sería cierta patología o trastornos e involucra a toda la familia, ¿no? Entonces es una patología que es eh, multifactorial, por lo cual hay que hacer intervenciones interdisciplinarias, ¿no? Pero bueno, en esta clase nos vamos a basar sobre todo en el origen neurológico y en el origen de la neurociencia o de la neurobiología, las adicciones y qué podemos hacer como desde el punto de vista médico en la parte de lo que sería la desintoxicación. Si pueden ver el origen de la palabra droga, es rock, que significa seco, era una forma, era una, digamos, de la zona de Europa, y todos los principios activos que ustedes pueden encontrar en las distintas sustancias derivan de, de, de plantas. Vamos a definir a la, a la sustancia, no sé si hay un micrófono ahí que me suena, si lo pueden... Ahí. Bueno, entonces vamos a definir a la droga o sustancias psicoactivas como aquella sustancia que actúa en el sistema nervioso y que va a modificar las funciones que regulan principalmente sentimientos, pensamientos y conductas, sin un fin terapéutico. Ya vamos a ver que hay algunas sustancias que nosotros lo usamos como médicos, pero tiene un fin terapéutico, como calmar la ansiedad, la angustia. Entonces tiene un fin terapéutico. Cuando el paciente lo usa de una manera desproporcionada y sin un fin terapéutico, como son las benzodiazepinas, eso es droga o sustancia psicoactiva. Bien. Entonces, ya el maestro de la medicina, Hipócrates, decía, los hombres deberían saber, dice, que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y la lamentación. Entonces ya el maestro, digamos, de la medicina decía que ciertas emociones, conductas y pensamientos están a nivel del cerebro. Y vamos a ver que las adicciones, a pesar que eso es multifactorial, es decir, la parte social, la parte del sujeto, etcétera, es una enfermedad del cerebro. Vamos a ver que hay zonas específicas que la altera, digamos, las sustancias. Entonces, para poder entrar un poquito qué parte del cerebro altera, para poder después entender por qué tiene ese tipo de conducta los pacientes con adicciones y poder hacer una desintoxicación, vamos a ver que el cerebro, si ustedes saben, funciona con electricidad y con sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Esa es la forma que funciona nuestro cerebro. Entonces, las sustancias estas, digamos que son psicoactivas, van a modificar de alguna manera la función del cerebro, sobre todo en la parte sentimental, parte emocional y la parte del pensamiento y la conducta, es decir, cómo se comporta. Por eso la gente o la sociedad, si ustedes ven, habla, se droga o se está drogando sin saber de neurociencia, neurobiología, nada. ¿Por qué? Porque hay alteraciones conductuales y sentimentales que la persona que lo conoce, que está 24 horas con la persona, que lo ha cuidado, etcétera, lo nota, ¿no? Nota cambios en esa persona y dice, este persona o esta persona se está drogando. ¿Ah? Entonces, ¿qué tipo de modificaciones produce? ¿Y qué es donde actúan estas sustancias? Ustedes pueden ver acá a su mano derecha, digamos, una cebolla, que se llama como la catáfila de cebolla, y la parte más interna, para poder de manera esquemática representar a dónde actúan estas sustancias psicoactivas, porque no todas las sustancias tienen el potencial adictivo. Si ustedes se preguntan por qué una persona que usa amoxicilina o por qué una persona que usa enalapril, no, uno va a encontrar a alguien diciendo, che, yo consumo enalapril, yo consumo amoxicilina. No encontramos ese tipo de sustancia que se pega, que dicen los pacientes que se pega, ¿no? Y la explicación biológica es por qué, porque a nivel del cerebro, si ustedes lo ven como en la zona de la catáfila de cebolla, las zonas más internas del cerebro, ya sea lo que uno cree ya en la evolución o en la fe de Dios,
compartimos zonas con los distintos tipos de seres vivos. ¿Ah? Entonces ha ido un poco, McNeil se llama, y ha dicho el cerebro triuno, o sea, hay parte del cerebro que compartimos con las distintas especies, y lo ha dividido en el cerebro reptiliano, que es la parte del instinto, es decir, nosotros no pensamos cómo respirar, respiramos, no pensamos cómo late el corazón, se late el corazón, eso es la parte, digamos, automática. Entonces eso compartimos con los reptiles. Después hay una zona intermedia que es la fundamental para el tema de las adicciones, que se llama sistema límbico. Límbico significa limbo, borde. ¿Ah? Entonces el borde, el limbo, es la explicación biológica de donde surgen las emociones. ¿Mm? Y después, por último, aparte, aparece en la biología el neocórtex, sobre todo esta parte, digamos, que es la parte frontal, muchas gracias, que es la parte frontal, que es la que nosotros nos permite desarrollarnos y nos permite planificar a largo plazo. Sobre todo esta zona es la que nos diferencia de muchas especies, donde nosotros podemos planificar y mm, pensar a largo plazo. Entonces, es también responsable de ciertos fenómenos como la ansiedad. Entonces, se denomina lóbulo prefrontal o frontal. Eh, que de cierta manera puede controlar ciertas emociones hasta cierto punto. Entonces, algo importante para conocer del cerebro, además de que está formado por como catráfila de cebolla, es decir, la parte más interna es más vieja y se ha ido acumulando, es que se llama jerarquización. Ahorita como en la empresa está el gerente, digamos, los trabajadores, bueno, en la neurología hay como jerarquización, es decir, la parte más superior, la que ha aparecido nueva, trata de controlar de manera a la parte más vieja, ¿no? Para que se adapte. Las drogas afectan esta parte, por cual, digamos, la persona, ustedes van a notar que tiene cambio de conducta porque son más impulsivas. ¿Ah? Entonces, actúa más el cerebro límbico, emocional y deseante. Entonces, las explicaciones biológicas, ¿por qué las sustancias son adictivas? Afecta el sistema límbico, ya vamos a ver una parte especial, y porque rompe esta parte de la planificación y de control, por lo cual en un momento la persona pasa de ser impulsivo a ser compulsivo. Entonces consume, y a pesar de estar llorando, consume. Entonces pueden acá encontrar por qué siguen consumiendo a pesar de los inconvenientes, problemas sociales, etcétera, que van teniendo, es porque va dañando el cerebro. ¿Mm? ¿Hasta ahí se entiende? Los chicos me hacen así. No Sí, sé sí, si... se entiende. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos. Entonces, esto para poder, digamos, ver, gracias por los mensajes, hay un mensajito ahí. Entonces, para poder ver, digamos, y poder entender esto, por qué la amoxicilina no produce adicciones, por qué el enalapril no produce adicciones, es porque todas las sustancias que van a producir adicciones actúan a un lugar, que es el sistema límbico, y sobre todo un lugar que se llama circuito de recompensa. ¿Mm? Circuito de recompensa, o sea, es un lugar del cerebro que el cerebro lo toma como algo muy importante, ¿no? Y están áreas que tienen nombres complicados, son nombres médicos, que son área tegmental, núcleo accumbens y área prefrontal, que todo hace todo esto para que ustedes puedan entender, está relacionado, por ejemplo, con la comida. ¿Ah? Si ustedes saben, por ejemplo, tienen una comida, por ejemplo, acá yo tengo una imagen, una hamburguesa, eso entra a través de manera sensorial, ¿no? Por la parte visual, los olores, todo, y va a esta zona, se activa acá y me dice, yo quiero comer una hamburguesa, ya. Entonces, la parte de alimento y la parte sexual es donde utiliza el sistema de recompensa, ¿ah? Porque la parte sexual, es decir, que perdure la especie y que sobreviva el individuo, es algo muy importante. Entonces, el cerebro sabe y identifica que eso es importante. ¿Ah? La zona de la amoxicilina y la norepinefrina no actúan acá en esta zona, por lo cual no van a producir ese tipo de conductas adictivas. Otra cosa que produce la conducta adictiva es el juego, lo que llama la ludopatía. ¿Ah? Entonces, el juego también estimula zonas, digamos, del sistema de recompensa, libera dopamina y va a producir estas conductas a largo plazo adictivas. Es importante conocer, digamos, que el cerebro ha aparecido, digamos, en la naturaleza, una de las posibles explicaciones, porque el ambiente cambia. ¿Mm? El ambiente se modifica, cambia, es cambiante, es dinámico. Entonces, para poder sobrevivir, el cerebro se especializa en detectar cambios. ¿Ah?
Entonces aparecieron los primeros cambios, eran los reflejos, ¿no? Entonces, si ustedes ven que los médicos le golpean el reflejo rotuliano, toda esa cosa, no es consciente, eso es la médula y el reflejo. Después han aparecido otras formas, digamos, de responder ante los cambios, que son las emociones. ¿Ah? Yo siento que esto está bien, que es lo que llaman intuición, ¿no? Que no sé por qué, pero siento que esto está bien, que esto está mal, es porque actúa el sistema límbico también de preconsciente e inconsciente, ¿no? Y después ha aparecido la parte de planificación, donde yo eh, postergo, postergo el beneficio hedónico o el placer inmediato. ¿Mm? Entonces digo, bueno, me surge el placer de comer una hamburguesa ahora, pero estoy dando clase. ¿Ah? Entonces el cerebro acá, esta es parte del cerebro, me dice, no, mira, no podés comer hamburguesa porque está dando clase. Quedaría mal, digamos, que hagas ese tipo de conductas, ¿no? Entonces las personas con adicciones van perdiendo, digamos, esta zona que mide las consecuencias de los actos y trata de frenar este placer hedónico y empiezan a consumir de manera, al principio, vamos a ver, un consumo de tipo esporádico y después van dañando estas zonas del sistema de recompensa y hace que sea compulsivo y es difícil de tratar. Y por lo cual, digamos, cuando es compulsivo, vamos a ver que uno de los criterios para internar al paciente. ¿Ah? No siempre se interna, se va haciendo tratándose en tratamiento ambulatorio, pero bueno, hay veces que los estímulos que tenemos acá nosotros la imagen de las drogas, eh, si te van al punto de vista de aprendizaje, es un aprendizaje condicionado. Si el paciente en ambiente controlado, como es un hospital, están en una etapa de remisión, a veces no consumen, no hay deseo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el ambiente no está constantemente mandando estímulos. Yo decía que la hamburguesa, inmediatamente me da ganas de comer hamburguesa. Bueno, las adicciones, como el aprendizaje condicionado, si yo salgo a la calle, como tenemos acá pacientes en comunidad terapéutica, en parte residencial, muchas veces están controlados acá, están re bien, pero salen a la calle, pasan por una vereda donde consumían, te da ganas de consumir, llega el jueves, viernes, consumo, la noche relaciona con el consumo, música, consumo. Entonces, el bombardeo, digamos, a veces de estímulos, eso es lo que tenemos que tratar, digamos, de trabajarlo, va a tener, digamos, este tipo de conductas, de lo que se llama craving o deseo imperioso de consumir la sustancia, ¿no? Porque estamos en un ambiente protegido, no tenía los estímulos, sale y consume. Entonces ahí nos podemos entender por qué a veces no puede contar. El hospital está bien, pero cuando sale, consume. ¿Mm? Y eso es un tratamiento que requiere más tiempo y que lo hacemos acá en la institución. ¿Mm? Bueno, acá pueden ver, digamos, otra imagen donde para reforzar un poco lo que es el sistema de gratificación o sistema, digamos, de recompensa. ¿Mm? Y acá esta imagen, ¿ustedes ven el mouse que yo estoy señalando? Esta parte así, ¿o no? ¿No se ve? Ah, bien, no se ve, dice. Bueno, le describo. Ustedes tienen dos imágenes, la imagen que dice alimentos y la imagen que dice cocaína. ¿Ah? Entonces habíamos dicho que el sistema de recompensa de los alimentos se libera para que nosotros comamos y podamos sobrevivir. Si no comemos, no vivimos. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros comemos sustancia química, está arriba y la posináptica está abajo. Entonces yo como una hamburguesa, se libera dopamina, me siento mejor y puedo seguir mis actividades. ¿Ah? Y ante el estímulo de ver pasar, no sé, por McDonald's, todo eso que está hecho para consumir. ¿Ah? Estamos en una sociedad de consumo, todo está hecho para que nosotros consumamos. Entonces pasamos por ahí, nos damos ganas de comer hamburguesa, etcétera. Entonces ya anticipamos la liberación de dopamina y sentimos el placer de poder hacer eso. ¿Ah? Si ustedes van a la mano, digamos, derecha que dice cocaína, ven que la cantidad de pelotitas que tiene es tremendamente impresionante. ¿Por qué? Porque está hecha, digamos, una sustancia hecha por el hombre para mantenerlo y utilizar este sistema de recompensa demasiado. Entonces van a ver que en alguna vez los pacientes, al principio, bueno, sí, había alguien, no sé si quería preguntar algo. Bueno, entonces ustedes van a ver que al principio los pacientes empiezan consumiendo, bueno, salen de fiesta, todo, y consumen generalmente en grupo, ¿no? Me voy sobre todo a la cocaína, ¿no? Porque es muy difícil hablar de todas las sustancias.
Entonces después ya el único placer que ellos encuentran es la dopamina, o sea, la cocaína. Por lo cual, digamos, van a ver que no tienen relaciones sexuales, ya se drogan solos, empiezan a perder tipo de aislamiento social. ¿Y eso es por qué? Porque no hay nada en la naturaleza que libere tanta dopamina como eso. ¿Ah? Ni estar con los hijos, ni comer, ni tener sexo, nada. Entonces van reemplazando el hedonismo, es el placer inmediato, y después altera el sistema este de recompensa, y son las explicaciones fenomenológicas de lo que observamos en el paciente nosotros. ¿Mm? Bien. Acá pueden tener otro gráfico donde vemos ya así como se va viendo esta alteración. Entonces, el primero es lo normal, el placer. Entonces, comemos algo, se libera dopamina. ¿Mm? ¿Y dónde interviene la cocaína? Interviene en la recaptación de lo que sería la dopamina. Entonces, evita, digamos, que la dopamina vuelva a la célula. Entonces, pum, se bloquea y de manera indirecta provoca una liberación de dopamina, a diferencia del éxtasis que directamente. Esta bloquea y de manera indirecta hace que se libere más dopamina en la hendidura sináptica. Entonces vemos abajo, lo más importante del gráfico es, van a ver abajo, digamos, un cerebro, que es una resonancia magnética funcional, donde la parte más teñida, digamos, en el sujeto de control, es el sistema límbico. ¿Ah? Entonces, ahí vemos, digamos, cómo en la zona roja, que está llena, digamos, de receptores dopaminérgicos, si lo vamos a una persona que abusa de cocaína, ya ha perdido el rojo acá. ¿Ah? Entonces acá vemos que ha perdido, digamos, el color rojo. ¿Por qué? Porque todos los receptores dopaminérgicos lo pierde. Se hace lo que se llama se van hacia adentro del receptor y entonces perdemos. Entonces es porque esto es una explicación de dos fenómenos. Lo que se llama la tolerancia, es decir, incorporan más sustancias para producir el mismo fenómeno, es debido a esto. Y también de por qué los pacientes ya no tienen felicidad, se puede decir, o el placer por ninguna cosa. Es como anedónico. O sea, viene, no disfruta de nada. Capaz que antes le gustaba leer libros, deja de leer libros, deja de salir a correr, deja de salir con la familia, etcétera. Por eso, porque no le produce placer. ¿Ah? Todo lo que me produce placer yo generalmente repito. Y en este caso se repite de más y daña el sistema de recompensa. Bien. Acá tiene otra imagen donde podemos ver abajo, digamos, es lo que se usa siempre, la resonancia, lo que sería la resonancia funcional, donde vemos un corazón sano y un corazón enfermo, así que ha sufrido pues, posiblemente un infarto. Entonces se ha muerto esa zona. ¿Por qué? Porque no recapta. O sea, estos son sujetos que se les pone una sustancia para ver cómo capta el tejido esa sustancia, ¿no? Entonces, si el corazón tiene una parte, digamos, del corazón saludable está totalmente rojo, está captando bien. ¿Ah? En cambio, en la otra imagen, que es el corazón enfermo, no lo capta. Si vamos a la imagen de arriba, es una imagen de lo que sería un cerebro de control, o sea, un cerebro que no ha consumido, vemos como está totalmente fluorescente, etcétera, y un cerebro de un paciente cocainómeno que consume, ¿no? Está más morado la zona, sobre todo la zona interna, digamos, del cerebro límbico. ¿No? Bien. ¿Eso se entiende? Porque es medio complejo eso, pero... Bueno, no sé si, bueno, parece que sí. Bueno, esta es la doctora Bollman, que además, digamos, de los doctores que yo nombraba, Fernández y Bulacia, esta doctora es la máxima especialista a nivel internacional de consumo de sustancias de, bueno, de Estados Unidos. Y ella ha visto, digamos, ha hecho un trabajo para ver, digamos, en qué periodo tenía más problemas o más consumo de sustancias. Y se ve, digamos, en el gráfico, como desde los 10 años hasta que tiene el pico, digamos, hasta los 25 o 30 años. Es el máximo, digamos, grado de consumo y que más consume, digamos, el paciente o más probabilidad, digamos, de tener el inicio del consumo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá en Santiago del Estero? ¿No? En Santiago del Estero estamos teniendo en el hospital donde estoy yo, poblaciones de 10 años hasta los 25 o 30 años, que es el máximo. Después tenemos pacientes de toda la edad, pero eso es lo más probable. ¿Mm? Eso es lo más probable. Bien.
Entonces, ¿por qué, digamos, decía la doctora Goldman? Dice, porque yo le decía que el cerebro, esta parte prefrontal, controlaba de cierta manera jerárquica las zonas límbicas, ¿no? Entonces, si esta parte del cerebro que se desarrolla alrededor de los 25 años, que es la zona del cerebro que más tarda en mielinizarse, por lo cual los pacientes o las personas, digamos, adolescentes, por eso tienen ese tipo de conducta, ¿no? Conducta que, temeraria, que salen, que prueban, que hacen distintos tipos de cosas. ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro, digamos, eh, tiene, digamos, es un cerebro que se forma alrededor de los 25 años recién. Uno tiene control inhibitorio, que sería como el super yo que hablan los psicoanalistas, lo podríamos, muchas veces lo vamos a regular de cierta manera, lo hacemos planificar al paciente para trabajar la zona prefrontal y el emocional es muy importante para el tema este de adicción. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo se clasifican las distintas sustancias? ¿Mm? Entonces, las sustancias, vamos a ver que las sustancias psicoactivas, de manera fácil, digamos, se clasifican. Psicoanalépticos son los estimulantes, es decir, los que prenden el cerebro, ¿no? Todas las funciones la prenden. ¿Mm? Los psicolépticos, que son los depresores, es decir, los que apagan el cerebro. ¿Mm? Y los psicodilépticos se llaman lo que producen alucinógenos, es decir, alteran la sensopercepción. Es decir, cómo nosotros incorporamos la información y cómo elaboramos nuestra realidad. Entonces, los alucinógenos psicodilépticos actúan a ese nivel. Entonces, todas estas sustancias van a tener lo que se llama un refuerzo positivo o un aprendizaje condicionado. Bien, entonces acá tiene un cuadrito, está bastante bueno, de cómo se dividen las sustancias para poder, digamos, tener de manera fácil, rojo, que actúan en dos sustancias químicas fundamentales, la noradrenalina y la dopamina. Y ahí donde, ¿qué ejemplo tenemos? La cocaína, anfetamina, a nivel de la serotonina, y ahí tenemos el clásico LSD, psilocibina, mescalina, que está llegando acá a Santiago del Estero, ahí en Buenos Aires, hace muchos años que tenemos problemas, que tienen problemas, digamos, con el tema del alucinógeno. ¿Ah? Y el tema de los depresores, que tenemos comúnmente en todos lugares del mundo, donde tenemos que actuar a nivel del receptor GABA, y son el alcohol y los hipnosedantes. ¿Conocen los hipnosedantes? ¿Alguno? ¿A qué se referiría? Como benzodiazepinas o barbitúricos. Claro, los hipnosedantes, muchas gracias, ¿no? Ya. Por colaborar. Los hipnosedantes, sí, serían los clásicos ribotril, que dice el paciente, alprazolam, es el máximo, el que más se consume, el alprazolam, seguido por el ribotril, el Valium. Ya los barbitúricos, ya últimamente ya no usan tanto porque están desapareciendo, lo que es el fenobarbital, que es el que se, digamos, por el cual murió Marilyn Monroe, de intoxicación con barbitúricos. eh, entonces, actúan todo a nivel de la parte del receptor GABA y sedante, por lo cual, digamos, ustedes, si ustedes ven este tipo de pacientes, vamos a ver que van a tener inconvenientes como sedación, disminución, digamos, del habla, la disartria, así, articulan y hablan arrastrado, que se llama lenguaje farbullante, que habla así, como que arrastran la palabra. Todo, digamos, tiene más o menos el mismo sindromático, o sea, por sedante o depresor, esto es un depresor. Es decir, el alcohol, la benzodiazepinas y los barbitúricos van a dar el mismo cuadro, ¿no? El paciente va a estar como machado, ¿no? Va a caminar así como de manera, digamos, errática, con la base de los pies más anchos, ¿eh? Después de distinto estado, digamos, de alcoholismo, de intoxicación alcohólica, ¿no? Pero todos dan el mismo cuadro. Entonces, ¿por qué lo clasifico así? Porque en la guardia, usted va a recibir un paciente con consumo de alcohol y un sedante, ¿no? Y va a dar la misma sintomatología.
Si consume, digamos, estimulantes, es decir, va a tener la misma sintomatología que ya vamos a ver enseguida. Entonces, para ir dividiendo y tener fácil, ¿no? Y si está muy alucinado, qué sé yo, con delirio, alucinación, ya vamos a ver que pueden ser más frecuentemente los estimulantes y los alucinógenos propiamente dichos. ¿Mm? Bien. Después, el clásico, lo que sea el MDMA, ese es el éxtasis. Eh, es el éxtasis, es el que se consume, digamos, en las fiestas electrónicas, ¿no? Que tiene un efecto tanto estimulante como alucinógeno y sobre todo tiene un efecto, no me recuerdo bien el nombre, pero lo decía el doctor Damín, que es un efecto que necesitamos contacto humano. ¿Ah? Tiene un nombre, digamos, semiológico eso, no lo recuerdo ahora, pero necesita el contacto humano, y a diferencia, digamos, de la cocaína y de los otros, digamos, sustancias alucinógenas, tiene como cierto efecto y está actúa a nivel directo de la dopamina. ¿Mm? Después tenemos los solventes, que eso es el clásico Poxyran, Tolueno, Popper. ¿Mm? Opioides, que acá no tenemos muchos, no sé si después los chicos me comentan, en Buenos Aires, bueno, el tema de la morfina, la heroína, son, digamos, dentro de los opiáceos. Nosotros teníamos un problema antes con la nabrufina, que lo usaba mucho el tema de las personas que tenían acceso, digamos, a anestesia. Teníamos ese tipo de problemas, digamos, con los opiáceos. En Estados Unidos, bueno, está con el tema del fentanilo ahora, que no sé si vieron eso, digamos, del pueblo zombie y esas cosas, ¿vieron? Sí, sí. Ese, digamos, es el fentanilo, digamos, derivado, tiene más de 100 veces el efecto, digamos, de la heroína. Entonces, todos son sintéticos opioides. Y bueno, y el cannabis que está ahí, que no hay un lugar, digamos, donde clasificarlo bien, porque el efecto es bastante complejo, que puede ser, digamos, tipo sedativo, puede ser, digamos, algunas veces alucinógeno, a veces también no se sabe qué se consume cuando se consume cannabis, pero tenemos alrededor de 2.000 o 3.000 sustancias endocannabinoides, entonces no se sabe a veces qué uno consume, entonces está ahí el cannabis de tipo, no se sabe, está en una clasificación aparte. ¿Mm? Y la ketamina, la ketamina, ¿Los reconoce? Sí, que no sé, se usa en anestesia. la ketamina es un anestésico de tipo disociativo que se está usando, tiene aplicaciones médicas, pero se está usando también para el consumo de sustancias. No se pero sí en causánticas e ideas suicidas. Esos son los últimos estudios que hay, digamos, de la ketamina, que actúa a nivel del glutamato y hace que con la idea suicida en el paciente con ideas tanáticas recurrentes que no mejoran, hay eh, varios estudios. Ahí comenta Miriam Contreras, sí, se está usando, todavía no está autorizado, comenta ella que está, la cannabis, sí, el cannabis se está utilizando y la psilocibina. No, digamos, el cannabis se está utilizando, está solamente autorizado en lo que sea la fibromialgia y la epilepsia refractaria, no está todavía autorizado por el FDA y otros lugares científicos para el uso en otras cosas. Yo de manera fuera científica, sino empírica, te diría que la verdad que el aceite de cannabis, ahora viene el cannabis, que es un aceite de cannabis de tipo medicinal, pero de un laboratorio, pacientes cuando ya los medicamentos crónicos, el dolor crónico no han mejorado con ninguno, la verdad que lo probé, no te estoy diciendo que la parte científica te diga que se usa en el dolor crónico o un dolor tratable, te digo que de manera empírica lo he usado porque no mejoraba con nada el paciente, con dolor crónico importante, y la verdad que me ha servido en alrededor de 3 o 4 casos, no tampoco muchos. Y la psilocibina sí se está usando, de los años 60 se usa la psilocibina, pero no hay estudio, digamos, que te diga para que hay evidencia. La psilocibina se está usando para el tema de estrés, se está usando de manera empírica, ¿no?
para el estrés, para el tratamiento del estrés postraumático, se usó mucho en los años 60 para el tema de la guerra de Vietnam, porque produciría una disminución de lo que sería el reflejo condicionado en la memoria, porque la psilocibina actúa a nivel de la serotonina y como que rompería los puentes de que lo que han creado, digamos, el estrés postraumático, eso, pero no hay evidencia todavía científica de eso, Miriam. Bien. Después igualmente si hay más preguntas me avisan. Bien, entonces acá viendo y resumiendo, ¿qué podemos ver? El sistema de neurotransmisión, que es sustancias químicas, sobre todo las aminas, es decir, dopamina, serotonina, noradrenalina, qué circuitos de receptores afectan los circuitos relacionados con ánimo, es decir, ánimo viene de ánima, significa alma, la gana de hacer cosas, la sensopercepción, es decir, cómo yo tomo información del mundo y cómo creo mi realidad, ¿no? Entonces, a veces alteran lo que sería la sensopercepción, el pensamiento, la conciencia, es decir, digamos, la capacidad de conocer que yo soy yo, que no soy otro, y en el lugar que estoy, y la conducta, esto de cambio de conducta, es decir, cómo se comporta el comportamiento. Podemos ver abajo que dice, actúa también sobre el sistema nervioso autónomo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso va a ser importante en la desintoxicación, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan el tema de intoxicación de sustancia, van a ver que el tema de estado de ánimo, el senso percepción, el pensamiento, la conciencia, la conducta, pero también el sistema nervioso autónomo, sobre todo los estimulantes, donde está la parte cardiovascular, y de termorregulación y del sistema extrapiramidal. ¿Qué es eso? A veces producen la cocaína, produce arritmias, produce, digamos, hipertensiones, producen ACV, sobre todo si se combina, digamos, con el alcohol y que produce el coquietileno, que es una sustancia muy tóxica, al mezclar cocaína con alcohol, el cuerpo lo transforma en coquietileno y eso es sumamente cardiotóxico y lleva a problemas y alteraciones importantes del corazón. ¿Ah? Pero también, ¿qué problemas podemos tener entonces? Entonces, estos pacientes con intoxicación o abstinencia, nosotros tenemos que controlar los signos vitales para los enfermeros. ¿Ah? Entonces, acá vemos la explicación de por qué controlar los signos vitales. Entonces, tenemos que controlar la presión arterial, cómo está la temperatura. Si vemos, digamos, algún tipo con electrocardiograma, estaría bueno que le hagamos al paciente cuando ingresa para ver si hay una bradiarritmia, una taquiarritmia, sobre todo más frecuente las taquiarritmias. ¿Ah? Y todos son efectos colaterales no son efectos buscados por el paciente, pero afecta también el sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a tener el efecto clínico, los efectos buscados por el paciente y los efectos colaterales que a veces es el malestar que por el consulta el paciente, ¿no? Bien, entonces tenemos efectos agudos, efecto agudo principalmente, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? En agudos vamos a tener los efectos psicotrópicos buscados, es decir, el efecto de la droga, ya vamos a ver de cuál. Y hay a veces complicaciones psiquiátricas, vamos a ver que a veces a algunos pacientes le producen trastornos de ansiedad o problemas, una crisis de ansiedad, una crisis de pánico. En algunos casos ustedes pueden ver o ya han visto o me van a comentar si han visto una psicosis debido a sustancias, es decir, una alteración de la realidad. La psicosis es una alteración de la realidad en donde la paciente ve, digamos, cosas donde no las hay, o escucha cosas, o habla divariantes, cosas así que ustedes que no son poco verosímiles, ¿no? Eso es del delirio, ¿no? Es una idea falsa. El delirio es una idea falsa, irreductible, y que no hay que confrontar al paciente. Eso es importante cuando están estos fenómenos, ¿no? Porque el fenómeno tiene una alteración, digamos, del pensamiento, que es de tipo irreductible. En ese momento, cuando está intoxicado, sobre todo le digo a los pacientes, a los enfermeros, cuando se haga la contención verbal, no hay que confrontar al paciente, no hay algo, digamos, directo hacia nosotros, sino que está, digamos, bajo el efecto de la sustancia. Por lo tanto, en ese momento hay que escuchar, no hay que tratar de no confrontar y esto explicarle a la familia, que en ese momento, aunque uno esté enojado y no tenga ganas, digamos, de verlo, porque es la tercera vez que tiene recaída, no tiene que confrontar porque eso genera más violencia, ¿no? Entonces, bueno, lo cuida o lo lleva al hospital, si está, digamos, depende del estado que esté, y al otro día, digamos, lo confronta y ve sobre el tema de la sustancia.
A a plazo tenemos dos fenómenos, lo que se llama la tolerancia y la abstinencia. O sea, la tolerancia, el paciente va incorporando más sustancias para tener el mismo efecto. Y la abstinencia, es decir, tiene efectos negativos, síntomas negativos, y eso hace que vuelva a consumir. Y a largo plazo, relacionado, digamos, con el potencial adictógeno que tenemos, se va alterando todo el sistema de recompensa y el paciente. Acá tenemos el peor grado, digamos, a largo plazo, tenemos el craving y esto es la compulsión. Como les decía, tengo muchos pacientes que ya no es que viene el estímulo y de manera impulsiva consumo y tengo euforia, ¿no? Ya cuando llegamos a largo plazo y a dañar todo el sistema de recompensa, tenemos ya la compulsión y palabra adicción. ¿Alguien sabe el origen de la palabra adicción? Esto ahí espero el chat, capaz que alguno no tiene micrófono. Proviene del adictum, sin dictado, sin lenguaje. Adix, muy bien, gracias Miriam. Sí, tiene dos concepciones, dos orígenes, o dos posibles orígenes, ¿no? Una que dice Miriam, que A siempre en latín significa privativo, dicción de lenguaje. Entonces, el paciente muchas veces sí tiene este problema de no poder expresar a través de lo que sería la forma que tenemos de comunicarlo, las emociones, por lo cual, digamos, muchos pacientes cuando vienen acá empiezan a tratar de expresar emociones y poder encontrar, digamos, palabras para, para poder decir lo que sienten, ¿no? Y otra acepción eran, digamos, el adictus, que era el nombre que se le daba en la época romana a lo que debían al Estado, y eran esclavos del Estado. ¿Mm? Entonces, el paciente a veces cuando vos le explicás eso, como que se siente identificado con las dos acepciones, le digo yo, con la falta de comunicación y con o la no posibilidad de decir las cosas, y con esta, cuando está como esclavo de la sustancia. Es decir, vive pensando en la sustancia, está todo el día, digamos, su vida está relacionada con la sustancia, y eso vamos a ver que ahí está el problema, digamos, con el tema vincular de la sustancia. No el hecho de consumir, me convierto en un adicto. Entonces, acá vemos que la adicción, como toda la clase estaba diciendo, produce un cambio en el sistema de la que se llama la neuroplasticidad, y causado, dice, por una agresión farmacológica, si el consumo reiterado de sustancias, a una predisposición genética que vemos en los pacientes, y el ambiente, ¿no? Vemos que es una patología multidisciplinaria y multifactorial, por lo cual, digamos, influye mucho el ambiente, la genética y la sustancia propia, ¿no? No es lo mismo consumir cocaína fumada que cocaína inhalada, no es lo mismo consumir, digamos, tolueno, no es lo mismo. Produce distintos tipos de alteraciones y el tipo de consumo, no es lo mismo consumir todos los días que consumir de manera esporádica. Entonces, cuando nosotros registramos la historia clínica y vamos a ver el protocolo, nosotros tenemos que establecer qué sustancia, en qué frecuencia, qué tipo, en qué situaciones. Entonces, todo eso tiene que ver, no anotar solamente consume cocaína. No es lo mismo la cocaína, pero vos la inhalás o la fumás, no tienen el mismo efecto en el cerebro ni en el sistema, digamos, respiratorio. ¿Ah? Vamos a ver que el Paco, digamos, por ejemplo, que la cocaína fumada produce mucho inconveniente a nivel respiratorio y es distinto. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que anotar todas esas cosas, el tipo de sustancia, la cantidad, la frecuencia. ¿Mm? Eso es importante en la historia clínica. Acá vemos cómo va dañando las distintas sustancias. Si ven la parte de arriba tenemos los distintos cerebros controles, que es lo que venía diciendo, y en la parte, digamos, sea de la derecha, tenemos personas que consumen. Entonces, eso para reforzar lo que venía hablando. Otra vez, la persona sana, como, digamos, vamos teniendo menos coloración, perdón, vamos teniendo más coloración cuando ha dejado la sustancia, y miren los 14 meses como tenemos una recuperación casi total de las personas, ¿no? Depende obviamente de muchos factores, pero esto para poder explicarle, cuando nosotros tenemos la abstinencia,
el cerebro se recupera. ¿Mm? Depende de la edad del paciente. Cuando más temprano intervenimos, más recuperamos el cerebro, más neuroplasticidad tiene. Entonces, esto puede dar la explicación de por qué tenemos que intervenir en el momento que debemos hacerlo. Si lo dejamos pasar, el cerebro se va dañando, igual que otro órgano, por lo cual si nosotros intervenimos de manera precoz, sobre todo en el cerebro adolescente, evitamos todo este daño cerebral y tenemos menos tiempo de recuperación. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y para toda esta introducción que yo doy es para poder que puedan entender ustedes por qué hacemos la intervención y tipo de tratamiento, que es una enfermedad, digamos, del cerebro, qué zonas del cerebro afectan y por qué es tan importante que el paciente mantenga la abstinencia. Cuando tratamos de mantener la abstinencia, estamos cuidando neuronas, ¿no? Y esta neurona nos va a servir para que el paciente después pueda hacer una psicoterapia y una posible una etapa de deshabituación o propiamente dicha rehabilitación. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bueno, sigo. Entonces tenemos lo que sería cómo empezamos. El uso, digamos que por curiosidad, invitación, convivencia, etc. Después el abuso, que es la sensación de bienestar y comienza el malestar de la abstinencia del paciente. Y la adicción, que yo le decía, que es una dependencia ya, física, psicológica y malestar en la abstinencia. Entonces, para poder, digamos, entender qué tipo de consumo, cuando nosotros llega a la persona, cómo le preguntamos, cómo es el tipo de consumo, qué consumís, en qué momento, ¿no? Si puede estar, digamos, hacer actividades en el tipo de consumo, ¿no? Entonces todo esto nos va a definir qué tipo y hacia dónde vamos orientando el diagnóstico y el tratamiento. Entonces no va a ser lo mismo un paciente con un trastorno de consumo de sustancias, que es la denominación leve, moderado o grave, o severo en realidad. Leve, moderado o severo. Entonces ahí nos va a hacer, nos va a orientar, este está para la UPA o CAPS, este está, digamos, para un tratamiento ambulatorio, este está para ya internarlo, ya vamos a ir viendo eso cuando son los criterios para decidir internación. Entonces, todo este detalle que bueno, vamos sacando con la historia clínica nos da, digamos, la idea o base lógica de por qué preguntamos lo que preguntamos. Entonces, Cobb en el 97 dijo, hay un ciclo de lo que sea la adicción, que primero está la intoxicación o efecto placentero, después el paciente vive con anticipante y preocupación, entonces constantemente se produce este ciclo de Cobb de consumo. Bien, acá pueden ver en la imagen cómo el paciente generalmente tiene la impulsividad, que es una característica, creo que el licenciado Ramiro puede hablar un poco de eso, porque está el cerebro, todo esto que venimos hablando, pero hay características, un perfil psicológica del sujeto con más posibilidad de tener adicción, ¿no? Y una cosa que vemos muy frecuente es la impulsividad. ¿Cómo se manifiesta la impulsividad de maneras prácticas? Es una persona que anda, digamos, rápido en moto, en auto, gasto indebido, promiscuidad sexual, generalmente problemas, digamos, conductuales, siempre lo han corrido del colegio. Entonces ahí estamos viendo que generalmente tienen un grado de impulsividad. Y esto que vemos en pacientes, ¿no? Pacientes con adicciones, nosotros tenemos que trabajar mucho la paciencia, ¿ah? Porque generalmente ellos piden ayuda de manera inmediata, a veces están ahí esperando en la puerta y todo es porque tiene ese grado de impulsividad, ¿no? Ahí vemos cómo se produce la impulsividad, consume la sustancia, el subidón, que es la euforia o placer, y luego empieza la intoxicación. Empieza a consumir, después cuando no tiene sustancia tiene sinativo, abstinencia, y se produce lo que sería la compulsividad, ¿no? Entonces, esto que decía yo, que consumen ya así, llorando los pacientes. Bueno, entonces usted lo puede encontrar, ¿cómo lo puede encontrar en el manual de CM, que es un manual de psiquiatría? Usted lo van a encontrar como en los el C10, F10 a F19 son una forma de codificar el consumo de sustancias.
¿no? Entonces, distintas sustancias van a tener una codificación. Si ustedes pueden ver acá, para decir que una persona tiene un trastorno de consumo de sustancias, es aquella persona que ha consumido más de un año y que tiene dos de los siguientes fenómenos. No lo voy a leer a todos porque lo pueden encontrar en cualquier lugar, pero sobre todo es que consumen sustancias superiores y en más del tiempo prolongado, más de esperado. Obviamente hay un deseo persistente, hay una poderosa necesidad, consumo de tipo recurrente, frecuente, de un año, y además que produce problemas sociales, interpersonales, recurrentes. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que la persona, a pesar, digamos, que ha tenido problemas, ha vendido sus cosas, ha vendido, digamos, se ha peleado con la familia, ha perdido el trabajo, ha perdido, digamos, la pareja. Yo hablo, siempre que hablo de adicciones, hablo de una enfermedad de pérdidas. Perder, digamos, parte del cerebro, que esto que decía, perdemos familia, perdemos plata, se pierde todo tipo de cosas. ¿Mm? Eh, entonces, y a pesar de eso, uno no va a entender, pero el paciente sigue consumiendo, ¿no? Entonces, eso ahí estamos en un diagnóstico en trastorno del consumo. Bien, esto no lo voy a pasar. Qué importante, ¿para qué lo traía todos estos criterios? Porque nos va a dividir. Habíamos dicho que para decir un diagnóstico de un trastorno es que consume un año más dos. Vamos a hacer, si ustedes, digamos, quieren ser más objetivos y decir, bueno, ¿a dónde va el paciente y qué tipo de trastorno de consumo de sustancias tiene? Ahí tienen. Si suma de esos todos que tenía, suman 2 a 3, es leve, 4 a 5 moderado, y si no es grave, más de 6. Entonces ahí tenemos el tipo de trastorno de consumo según la gravedad actual, ¿no? Porque puede ir variando según la gravedad actual. Entonces, según esto, podemos después tener tomar decisiones. Bien, esto lo voy a pasar, pues ya lo dije. Bueno, ¿qué pasa en Santiago del Estero? Bueno, el hospital donde yo trabajo, que es el hospital provincial, que tenemos alrededor de 20 camas, en los últimos 6 meses, el 70 al 60% de las mismas están ocupadas por problemática de consumo. De este 70%, hemos visto que el policonsumo era la mayoría, consumo de psicoestimulantes, o sea, cocaína inhalada, las benzodiazepinas, tercer lugar, alcohol. Y algo para agregar, que tenemos una población infanto-juvenil que tenemos 3 camas, eran para personas de 13 años, y están consumiendo actualmente. Hablamos con la profe y con Javi que de acá, que bueno, tratamos que no ingrese, digamos, ellos le llaman crack, ustedes lo van a sentir como crack, pero en realidad es Paco. Consumo, digamos, de cocaína fumada, pero bueno, con muchas características complicadas. No se entiende porque no veo a nadie, digamos, ¿cómo se llama? Solamente Angélica, creo que la veo, no sé si se ha trabado. Ahí veo, no sé, a Karina del Sí Banda, no sé, no sé si quiere contar algo o que tiene alguna pregunta. Hola, no, Karina de SIC Bandera soy, Ah, sí, Bandera, ¿cómo estás? ¿sí? Acá estamos. ¿Vos sos psicóloga? O, perdón, ¿cuál es tu No, función? yo soy soy enfermera y soy la coordinadora del SIC. Coordinadora, sí. Bien. Y ahí en el sitio que ustedes tienen, digamos, han tenido experiencia con el tema de adicciones, ha llegado ahí problemática de adicción. Sí, nosotros tenemos acá en el SIC el servicio de psicología, que está Carla Luna, y Miriam, que está en pantalla, Miriam Contreras. Bien. ¿Ella es psicóloga? Miriam. Ella es psicóloga, sí. Bueno. ¿Y qué tipo de sustancia le llega? ¿O qué?
paciente? ¿Con qué En características? realidad, no, lo que nosotros estamos haciendo es las terapias, los atienden en la guardia del hospital. Hemos tenido esta semana derivaciones allá al Polear y después vienen con la derivación para seguir con el tratamiento psicológico. Esta semana tuvimos 2 derivaciones que hicieron desde el hospital y vienen con la derivación desde el Polear al tratamiento psicológico, Bien, a perfecto. las consultas psicológicas. ¿Usted esos pacientes lo habían visto primero y lo llevaron al Polear o nunca lo habían visto? Consultas con Carla y creo que fue la semana pasada, pasó por el hospital y nos hablaron del hospital, tuvimos unas interconsultas, llamamos al Polear y después se hizo la derivación el día lunes. El día lunes. Bien, Ya está de alta y creo que no la vi a Carla, pero creo que ya está para la semana que viene, tiene sus turnos. bien. ¿O sea, lo vieron alguna vez? ¿O se lo vieron después de que derivarlo? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Alguna vez? No, yo la vi a la mamá porque vino a buscar la medicación acá. Nosotros acá en el SIC tenemos una farmacia comunitaria donde recibimos medicamentos, muestras y bueno, vienen con la receta y esta mamá justo nos pasó por WhatsApp y le conseguimos acá. Hablé Ah, bien, solamente con la mamá, no la vimos a la paciente. bien, perfecto. ¿Y sabés qué tipo de sustancia estaba consumiendo? No, no. Bueno, sí, de la bandera he visto ahí que sí nos habían llegado dos pacientes sí, que estaban bueno, en periodo de desintoxicación. Eh, Sí, sí, acá podemos ver, digamos, que generalmente lo que más, la estadística, ¿para qué sirve? Para que estemos preparados para la acción. Entonces, si nosotros tenemos una población las poblaciones son dinámicas, cambiantes. Entonces, si en algún momento era importante la esquizofrenia o otro tipo de patologías, que era más, uno se tiene que especializar en eso, ¿no? Si ahora, como podemos ver, miren, de 20 camas, el 70% está ocupada por sustancias, ¿no? Entonces, ahí podemos sí, ver, digamos, que nosotros tenemos que, por eso estamos acá, para poder prepararnos, porque es lo que no va a llegar, ¿no? Entonces, es lo que nos va a llegar, digamos, a la consulta, es lo que, digamos, vamos a tener que tratar y para poder, digamos, resolver. Entonces, generalmente bien. nos sirve para eso. Por eso les traigo, digamos, más o menos las estadísticas de lo que se llama el hospital. ¿Mm? Justamente esta paciente que se derivó el lunes estuvo esperando que se libere una cama allá. Bueno, Sí, lo que nos manifestó la mamá nos destacó la atención que tuvo, bien. Sí, la verdad la que buena atención. buenísimo. Y la articulación es importante porque, como te digo, se hace desintoxicación, pero se tiene que articular con usted para que siga el tratamiento de deshabituación y toda esta parte, digamos, para evitar. O sea, referencia contra referencia, muy bueno, Ah, correcto. muy bueno. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, entonces la guardia. ¿Qué podemos recibir en la guardia? Entonces, en la parte de la guardia, podemos recibir en la parte, o está intoxicado el paciente, es decir, durante el consumo, ha consumido mucho, la sustancia o poco, pero produce signos de intoxicación, o lo podemos recibir con abstinencia. ¿Mm? ¿Qué otras cosas podemos recibir? Lo que se llaman las complicaciones psiquiátricas por consumo. Se lo pueden encontrar como trastorno del consumo inducido, es decir, pacientes con ansiedad, con depresión o con intento de suicidio que han consumido sustancias. Eso podemos encontrar así como complicaciones, ¿no? Entonces la psicosis, como decía, es una alteración de la realidad,
está como alucinado, delirante el paciente, podemos encontrarlo. Que le agarra ansiedad por una crisis de pánico debido a cocaína o tipo marihuana, o se ponga paranoide, decir que me van a perseguir, que me van a atacar, eso también podemos recibir en la guardia, ¿no? Entonces, signos de intoxicación, abstinencia o algunas complicaciones de psiquiatría. Y por último, a veces pasa que tenemos pacientes duales, pero eso no me quiero meter mucho, que son pacientes que ya tienen un diagnóstico de enfermedades, que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad y que consumen, ¿no? Entonces, eso también se puede ver con un trastorno, digamos, de la personalidad, los tipos límites de la personalidad, son personas que pueden llegar a consumir, trastorno bipolar, esquizofrenia, son personas que consumen. Entonces, eso se denomina patologías duales, ¿ah? Y eso tiene otro tipo de tratamiento. Entonces, ahí no voy a meter con eso. ¿Mm? Bien, entonces, ¿de cuáles son síndromes inducidos? ¿No? Esto que yo les decía, síndrome ansioso, los ataques de pánico, que es una crisis de ansiedad importante, donde el paciente tiene palpitaciones, cree morir, que aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y que en algún momento, digamos, este síndrome puede llegar a una excitación psicomotriz, que es importante que en la guardia lo conozcan, ¿no? En donde el paciente, como dice excitación psicomotriz, está acelerado, aumenta, digamos, el habla, puede estar, digamos, de manera motora, ¿no? Ir de un lugar para otro, medio inquieto, y llegar a momentos de ponerse en cierta agresividad, ¿no? Entonces la excitación psicomotriz es uno de los fenómenos que se puede presentar en la guardia. Entonces ataque de pánico, intoxicación, abstinencia, ataque de pánico, excitación psicomotriz. ¿Ah? Una psicosis, un delirium, que es una alteración de la conciencia, donde el paciente se pierde la atención, está como en estado de perplejidad. Entonces también lo podemos encontrar en la guardia. Entonces, en la intoxicación, solamente digamos la cocaína, no voy a ir por más porque tengo media hora. Eh, ¿Cómo se consume la cocaína? Digamos, la cocaína, ¿se acuerdan? Está dentro de los estimulantes, es decir, que prenden el cerebro. Esta la podemos consumir de manera inhalada o de manera, digamos, lo que sería intravenosa, también lo podemos consumir o fumada. Es la forma de consumo. El mecanismo de acción es el mismo, aumenta la dopamina, todo lo que veníamos hablando. Y acá tienen cómo se fabrica, ¿no? Entonces, a través de la hoja de coca se van poniendo queroseno y otras sustancias y se forma la pasta de coca o fumable, que es el paco, y de ahí es lo que se fuma, ¿no? Entonces, como vemos, es un principio antes de que se forme el clorhidrato, entonces es bastante sucio, tiene un color medio amarillo, feo, digamos, no es como la cocaína que es totalmente blanca, entonces parece sucio, y eso es lo que están consumiendo actualmente la población por medio de Santiago del Estero y sobre todo menores, ¿no? Entonces tenemos muchos problemas con el tema de la cocaína fumada, ¿no? Entonces después, y eso es el crack. Si pueden ver la imagen, el crack se produce después, o sea, de un perfeccionamiento del clorhidrato de cocaína, ¿no? Bien. Entonces ahí tienen las imágenes, cómo se consumen, cómo se inhalan, se llama esnifar o inhalar la sustancia. Y acá tenemos el paco, cómo se fuma ese colorcito que yo le digo como blanquecino oscuro, feo, digamos, ¿por qué? Pues se produce se cocina la cocaína y del borde de lo que queda es el paco, ¿no? Ese se fuma y produce al principio una gran euforia, eh, que es euforia, fumo, produce una euforia, sí, me gana de hacer cosas, me siento súper hombre, estoy súper activo, hablo más rápido, el pensamiento como que va mucho más acelerado, se ponen colorados, las pupilas dilatadas. Entonces todo eso le explico para el agente sanitario para que puedan detectar en el momento de intoxicación de estimulantes. Todo produce lo mismo, estimulante, todo produce lo mismo. Entonces cocaína, metanfetamina, todos prenden el cerebro, todos se producen, no duerme, come poco, todos son del mismo, digamos, síndrome, ¿no? Entonces ese es el que ha consumido sustancia estimulante, ¿no? Entonces, después viene la disforia, si se siente mal, aparece la angustia, a veces podemos tener intento de suicidio ahí, en la disforia, y el paciente que hace para evitar, digamos, síntomas de abstinencia vuelve a fumar. ¿Ah? Entonces, ese es el problema del Paco, que produce una gran euforia, pero así baja también. Entonces, el paciente entra el ciclo del Paco, que tiene que estar fumando constantemente para no tener la disforia. Ahí podemos ver que en algunos momentos, como altera la parte de dopamina, la dopamina tiene que ver con una zona cerebral que está correlacionada con las alucinaciones y los delirios. Y bueno,
A veces pueden producir estos síntomas paranoides, que el paciente siente que lo persiguen, que la familia le miente, que le quieren dar, digamos, veneno, todas esas cosas, pero le va a sustancia, ya dejan de estar con esa psicosis, ¿no? Es una psicosis tipo tóxica. Acá vemos, digamos, unas pipas, distintas edades que han fallecido. El clásico ejemplo, digamos, del consumo de Paco, ¿no? Miren lo que produce la degradación de Piti Álvarez, ¿no? Con el tipo que yo les digo, con alteraciones sobre todo en la parte dentaria, sé que la pipa produce quemaduras, que es muy fácil ver si es pipero, ver las quemaduras acá en los dedos, porque fuman algo que se produce muy caliente, entonces nosotros podemos observar, digamos, quemaduras, pérdida dentaria, empieza a bajar de peso así porque no come, hablábamos que usa circuitos de placer, entonces si la cocaína le da placer, el cerebro dice, no, estoy comiendo y esto es comida, etcétera, y no tengo apetito, bajo de peso. ¿Ah? Entonces tenemos este tipo de degradación, y en el momento el Piti tuvo, no sé si se acuerdan, tuvo dos eventos, uno que le disparó al manager en el pie y después mató a una persona, no sé si se acuerdan. Bueno, bueno, eso es la intoxicación. La abstinencia. Entonces, ¿qué podemos esperar del paciente? Porque es importante que ustedes lo psicoeduquen. Cuando deja de consumir la sustancia, ¿qué es lo esperable? Esto es importante explicarle al paciente desde que llega nada más, cuando se hace la desintoxicación, y cuando tenemos un paciente que puede, ¿qué es lo que se puede esperar? Que se bajonee, que empiece con ansiedad, se transpire las manos, se siente inquieto, que no puede dormir, que no se puede concentrar. Esos son los primeros días. Después podemos tener malestar general, está muy enojado, irritable, porque bueno, le está dando la sustancia. Entonces, importante es todo explicarle a la familia que esto va a pasar, que esto digamos, es lo esperable, ¿no? Porque con eso bajamos mucho la ansiedad de la familia y del mismo paciente, porque se preocupa. Entonces, poder explicarle todo esto de que llega es muy importante. Entonces, ahí pueden ver los días, de 1 a 2 días, de 7 a 21 días, donde produce alteraciones, y después el cerebro se va acomodando, ¿no? Entonces, de 3 a 6 meses, cuando se van extinguiendo, posibles disparadores, así como yo decía, en aprendizaje condicionado. Entonces, bueno, aparece algunas veces, pero el paciente, cuando yo digo, digamos, está en etapa de recuperación siempre el paciente cuando llega a la adicción. No se cura, ¿no? Si no está recuperado. Bien, esto no. Bueno, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? ¿Para qué toda esta explicación? Llega el paciente, ¿no? A la guardia. Lo primero que hago es el diagnóstico, conocer a través de, entonces por eso le explicaba, el paciente viene intoxicado, está con síntomas de abstinencia, o viene con un trastorno inducido, es decir, una ansiedad, una psicosis, una excitación psicomotriz. ¿Eh? Depende qué hago. Si viene un paciente con riesgo, ya vamos a ver qué hacer. Si viene un paciente que viene así, sí, tranquilo, cero, no agresivo, hago todo esto. Es una historia clínica completa. Aportada importante, aportada por los pacientes, familiares y la comunidad, ¿no? Muchas veces el diagnóstico lo hace el vecino, ¿no? La familia. Dice, che, tu hijo anda, lo veo por ahí que anda con otro, y la familia no lo ve. Entonces, es importante porque tenemos características del paciente que a veces manipula, miente por vergüenza, por alguna situación. Entonces, los datos no son fidedignos. Entonces, es importante tener datos que son fidedignos. Entonces, le preguntamos a un familiar que sea responsable, a alguien de la comunidad, o a veces lo trae la policía, ¿no? Y la policía viene, te lo deposita ahí como depósito. Entonces, el policía siempre te quiere apurar, ¿no? Se quiere ir, ya tengo guardia, estoy con el móvil, etcétera. Entonces, ustedes no, ustedes son personas de salud, entonces, diga, yo lo voy a revisar al paciente, de a dónde lo has levantado, a dónde lo has visto, cómo estaba. Saco datos de la policía porque a veces es el único lugar, capaz que lo encontró en algún lugar. Entonces, necesito datos para poder después registrar cómo el nombre del policía, a dónde lo he encontrado, si tiene familia, si tiene encontrado documentos, celular o algún efecto, algo que yo lo pueda después ubicar, porque a veces pasa, llega, lo dejan y no sabemos nada del paciente. Entonces, cuando vamos a dar de alta al paciente, ¿a dónde va a ir? No sabemos.
¿no? Entonces, tomamos con paciencia, con tranquilidad, vamos viendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, fuerzas policiales, la familia. Después, ¿qué tipo de sustancia? Eso yo le decía, no es lo mismo un estimulante que un depresor, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de sustancia? La duración, ¿hace cuánto? No es lo mismo empezar a consumir a los 30 años que empezar a consumir a los 12 años. El cerebro se ve afectadísimo, digamos, a edad juvenil, no es lo mismo. Si ha habido intentos de desintoxicación, si el paciente ha intentado antes o no, eso nos habla del tema de aceptación del paciente. Y además de la gravedad. Entonces, cuando hay mucho intento y no puede, bueno, está hablando de más gravedad. Eh, y las comorbilidades, bueno, ahí ya sacan, digamos, los médicos, los médicos, ¿cómo se llama? Todo, digamos, si tiene una enfermedad, diabetes, hipertensión, etcétera, o algún evento psiquiátrico que nos haga pensar en una patología dual. Un examen físico completo y un mental. ¿Qué prueba de laboratorio es importante pedir? Que nosotros acá en el CREAS lo pedimos, porque son pacientes que tienen generalmente riesgo a veces usan endovenosa, la promiscuidad sexual. Entonces nosotros siempre pedimos una plaqueta, glucemia, un perfil hepático, porque muchas veces combinan sustancias, no solamente toman cocaína, toman alcohol y otro tipo de sustancias. Hay que ver, digamos, el HDL, el LDL, porque a veces hay que dar fármacos que a veces producen un aumento de este tipo de parámetros. Hormonas tiroideas y TSH, estamos en Santiago del Estero, Tucumán, Salta, en el lugar endémico de problema tiroides. Entonces, a veces depresiones que no son diagnosticadas son por el problema tiroideo, ¿no? Entonces, nosotros siempre pedimos tiroides y una serología, ¿no? Serología, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VDRL, HIV con el consentimiento informado. Acá nosotros le agregamos generalmente un electrocardiograma, una radiografía efectual, donde tenemos un perfil completo del paciente. Se puede pedir toxicológico en orina y en sangre también. ¿Alguien sabe cuánto está la cocaína en sangre? O si yo consumo ahora, ¿cuánto tiempo está en sangre? ¿O en orina? ¿Se detecta en saliva? Ahí espero capaz que contesten en el grupo algunos. Bueno, acá he puesto un gráfico para que ustedes lo copien, más o menos en sangre. Sobre todo lo importante, si pueden ver como que se despega el cannabis, que está a 333 horas, varios días en sangre, cocaína 48 horas en sangre. Alcohol alrededor de 12 horas, obviamente depende cuánto tomo. El alcohol sobre todo es un ejemplo, digamos, en sangre, ¿no? 12 horas. Entonces acá podemos ver cómo podemos detectar la parte toxicológica en sangre. Entonces no nos da tanto margen a veces en sangre. Si vamos a orina, vemos que las benzodiazepinas de 7 a 10 días, ¿no? La cocaína 4 días, la marihuana alrededor de 30 días. ¿Por qué? Porque la marihuana tiene un gran depósito a nivel tejido adiposo, por lo cual el paciente tiene la sensación de que lo domina, lo controla, porque la cocaína se prende y se pega en la grasa. Entonces como que va liberando un poquito, digamos, de marihuana. Entonces no tiene ese efecto, parece que, digamos, no produce adicción, pero sí usa el sistema de recompensa, ¿no? Entonces podemos ver ahí por qué la marihuana tiene bastante día en orina, ¿no? Eh, y después, otra manera, en saliva se puede, también tiene más o menos el mismo periodo que en sangre, y que más tiempo se puede saber es en pelo, no sé si sabían. El pelo, el otro día tuvimos la presencia, no sé si está Javi ahí, no me acuerdo el nombre del doctor, pero bueno, tuvimos la presencia del doctor de la policía que nos decía, bueno, que el pelo crece alrededor de 1 centímetro por mes y nosotros podemos saber a través, digamos, del estudio de pelo en hace cuántos meses, digamos, que viene consumiendo. Y es imposible, digamos,
de poder fingir o eso, porque se mete, digamos, la droga se mete adentro del pelo, no, digamos, afuera. Entonces, al estar adentro, ellos lo procesan y los de la policía pueden saber, digamos, si ha habido consumo el- durante 12 meses, no sé, hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, según la longitud del pelo de donde tomen la muestra. Bien. Bueno, entonces, resumiendo esto del tratamiento, es bastante complejo, interdisciplinario, pero hay dos fases, la desintoxicación y la deshabituación. ¿Ah? La desintoxicación, que es la que ustedes van a hacer en el hospital, y la deshabituación, generalmente, la desintoxicación es limpiarse sustancias, vamos a ver cuánto más son los días según la sustancia, y la fase de deshabituación es aprender a vivir sin droga. ¿Ah? Entonces, esa la hacemos generalmente en un centro terciario como este, y lo podemos hacer, como están haciendo las compañeras que son del CID Banda, del CID de Bandera, donde están haciendo la etapa ya de deshabituación, donde el paciente adquiera ciertas capacidades para poder, digamos, tratar, digamos, este trastorno, ¿no? Y hay que ver sobre todo episodios de intoxicación en abstinencia, que son las recaídas que tenemos en aquellos pacientes que más, son esperables algunas veces, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso. ¿En qué consiste la desintoxicación? Entonces, es la primera etapa del proceso terapéutico que debe afrontar un drogodependiente para comenzar la rehabilitación. ¿Mm? Y suele realizarse en el propio lugar del hogar del paciente, en forma ambulatoria o en forma de hospital. ¿Mm? Entonces, acá yo le había puesto un grafiquito. Entonces, la desintoxicación es la primera fase donde tenemos que tratar de que ese paciente no consuma, que tenga abstinencia cero, ¿no? Buscamos la abstinencia cero, sobre todo las sustancias duras como la cocaína. Entonces, ¿cómo puede ser? En la casa, pero eso de manera especializada por un psiquiatra generalmente, o un psicólogo que haga terapia, ¿m? O en el hospital cuando ya no aguanta el tema de abstinencia, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa del proceso de tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de la desintoxicación? Primero, estabilidad médica, es una estabilización médica. Es decir, controlar los síntomas, es decir, que ese paciente tenga controlado los síntomas de abstinencia. Si cortamos la sustancia, entonces, ¿qué es lo esperable? Que el paciente se deprima, que esté irritable, que no duerma, que esté alterada la conducta, coma, tenga problemas de ansiedad. Entonces, son esperables, digamos, en el control. Entonces, eso se basa en la desintoxicación. Entonces, reducir o eliminar aquellos síntomas de la abstinencia. Así que el paciente pasa ese periodo sin consumo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, controlando, digamos, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, todos los parámetros vitales, más estos síntomas de origen, digamos, psiquiátrico o mental. Prevención de complicaciones médicas, están asociadas, por ejemplo, a la abstinencia, como convulsiones, delirium tremens, arritmias, etc. ¿Alguien conoce el delirium tremens? Bueno, el alcohol, cuando uno deja, hay 3 sustancias que no se pueden dejar de golpe, eso sí, anoten. O sea, hay 3 sustancias que no podemos cortar, decir, no, no consumís más. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de vida. Son el alcohol, las benzodiazepinas, es decir, alprazolam, ribotril, y los opioides. Eso se va sacando de a poco. ¿Por qué? Porque puede producir muchos problemas de riesgo de vida. ¿Mm? Entonces, las demás sustancias no van a llevar a morir al paciente. El paciente se va a sentir mal, va a pasar muy mal, síntomas de abstinencia, se va a querer consumir todo, pero no se va a llegar a morir. En cambio, si nosotros cortamos de golpe el alcohol, la benzodiazepina o los opioides, de manera abrupta, el paciente puede convulsionar, puede hacer arritmia y todo el sistema autónomo se desata, porque no está sobre todo la GABA. Entonces, se trata de hacer de a poco. Una de las manifestaciones del alcohol se llama delirium tremens, que es el máximo de manifestación, digamos, de la abstinencia de alcohol, en donde el paciente al tercer día, ese a 72 horas que ha cortado el alcohol, empieza con delirio, alucinaciones, generalmente ven bichos en las paredes, que se mueven, qué sé yo.
Eso es más que todo el delirium tremens, empieza con temblores, eh, entonces es esperable la abstinencia, sobre todo del alcohol. ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer? También monitorear y dar soporte, esto que les decía, proveer un ambiente seguro, donde pueda monitorear continuamente el paciente y ofrecer un soporte médico en caso de emergencia. ¿No? Ciertas contenciones, tanto psicológica como de psiquiatría o de clínica médica, importante para en estos casos. Eh, la evaluación y diagnóstico integral, la estabilización emocional, ¿m? Son importantes como objetivo de la desintoxicación. Esto no es importante. Entonces, en conclusión, la desintoxicación es el primer paso del tratamiento de las adicciones. ¿Me están escuchando de muy bajo? Hola, hola. ¿Me avisan si escuchan Se bajo? escucha bien. Ah, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, entonces, resumiendo, digamos, en conclusión, la desintoxicación es el primer paso del tratamiento de adicciones y tiene como objetivo principal la estabilización médica y emocional. Sin embargo, es crucial que este proceso sea seguido por un tratamiento integral y continuo de los abordajes biopsicosociales de la adicción y asegurar la recuperación a largo plazo. Es decir, nosotros vamos a tratar de, digamos, que el paciente pase lo mejor posible con una estabilidad médica y un control en aquellos pacientes que tengan el criterio de desintoxicación hospitalaria, que es el objetivo, digamos, de esta clase. ¿Ah? Entonces acá podemos ver cuáles son los criterios. Yo le voy a decir algo, digamos, hay mucha bibliografía que no dice nada, en realidad, porque no te da las cosas prácticas de por qué, cuándo crear un criterio de desintoxicación. Esto lo traigo acá porque lo armé a través de muchos consensos, mucha lectura, pero no había nada, digamos, que te diga, che, ¿cuándo desintoxico un paciente? ¿Cuándo un criterio de desintoxicación hospitalaria? Así que bueno, esto se basa en criterios que he sacado, digamos, de varios lugares y con el tema práctico, bueno, ahí ustedes buscan criterios de desintoxicación hospitalaria de la Argentina o de tal hospital, o son privados o no están, porque la verdad que no lo he encontrado. Con mi parte práctica, con la lectura y con lo que he visto, cuál es cuándo se desintoxica o cuándo hay una desintoxicación hospitalaria, es en estos casos. Siguiente, entonces, ¿cuándo voy a hacer una desintoxicación hospitalaria? Cuando un drogodependiente con historia de fracaso repetido a la desintoxicación. Es el primer paso, como dice la ley de salud mental, dice, como sería como el último paso, la internación. Entonces, generalmente se prueba de manera ambulatoria la desintoxicación. Si generalmente fracasa, hay pacientes que ya tienen el fracaso, bueno, ya pasaría a la desintoxicación de tipo hospitalaria, ¿no? La historia clínica es importante, la gravedad del consumo. Como yo decía, cuando hablaba de trastorno, es la severidad. Entonces, claramente el grave y el moderado grave sería el que tiene más de 4 a 5 y 6 criterios, sería un posible. Realmente el paciente que tiene policonsumo o un consumo compulsivo, es decir, que ese paciente que yo le decía que lloraba consumiendo, consume todos los días, no puede ni a trabajar, consume todo tipo de sustancias, y sobre todo estamos viendo mucho el tema de drogas fumadas, que es muy difícil lograr la abstinencia, pero no es imposible. Hemos tenido varios pacientes que sí ambulatorio andan, pero la mayoría, hay algunos que no. ¿Mm? Entonces sería como criterio para la desintoxicación hospitalaria. Después tenemos trastornos, digamos, que el que tenga médicos orgánicos, psicopatológicos, entonces que nos complique la sustancia más otra cosa. Patología dual, que es más de la especialidad. Si ustedes le preguntan al paciente o a la familia si tiene una esquizofrenia, un trastorno bipolar con consumo o un intento de suicidio más consumo, sería, digamos, un criterio de desintoxicación hospitalaria. Y después está el tema social, que bueno, ahí medio contradictorio con la ley de salud mental, pues la ley de salud mental te dice que vos no podés internar a un paciente por causa social. ¿Ah? Entonces ahí como que yo en la práctica me cuesta, digamos, ¿por qué? Porque voy a ser un paciente con muchos criterios para poder medicar, y si no tiene supervisión, le estoy dando medicación para que pueda hacer y manejar como él desee,
por lo cual, digamos, si no tenemos una supervisión, por eso son importantes las UPA, los CAPS, para que controlen a veces eso y a veces no lo tenemos. Entonces ahí está el tema ahí medio, bueno, discutido de esa parte de la ley, ¿no? Entonces, vemos que hay características psicosociales marcadas, como el desarrollo familiar, social, que imposibilita el ambulatorio domiciliario del paciente, ¿no? Un nivel socioeconómico muy bajo que impida obtener los cuidados complementarios, es decir, bueno, mandar si no tiene forma de acceder a la medicación, ahí decía la compañera que podían, digamos, administrarle, a veces tenemos lugares que no tenemos esa posibilidad. ¿Mm? Que haya existencia de consumidores en el grupo familiar, ¿no? Eso también es una posible. Entonces vamos sumando todo esto y bueno, si tenemos varios de estos, tenemos una desintoxicación de tipo hospitalario. ¿Mm? Hay distintas escalas para medir la gravedad, que eso también lo pueden, pero solamente lo pongo de manera para que lo sepan. Por ejemplo, el CAGE, sería el CAGE que es para ver el tema del alcoholismo, ¿no? Si una persona tiene problemas con alcohol. El test de Audit, que es para ver el grado de consumo de alcohol. Y después para cocaína, que son las sustancias que más vemos, digamos, cocaína y alcohol, tenemos el cuestionario de craving de cocaína, el CCQ, que son, digamos, como estadística para poder medir la gravedad, digamos, del consumo. Y según eso, vemos qué hacemos con el paciente, ¿no? La desintoxicación hospitalaria o en el ambulatorio. Entonces, todo esto vemos cuáles son los criterios para decir, che, se va a la casa, ambulatorio, se va a un tratamiento, digamos, en un centro especializado o una desintoxicación acá. ¿Mm? ¿En qué consiste la desintoxicación? Nosotros usamos psicofármacos, ¿ah? Y la terapia cognitiva conductual generalmente, que es la que hace el tema del craving. ¿Mm? ¿Qué fármacos usamos? Ahí se me trabó. Pues acá ven que hay muchísimos fármacos que podemos usar nosotros, benzodiazepinas, neurolépticos, estabilizantes del ánimo, como son la carbamazepina, o antidepresivos. ¿Mm? Bien, y para finalizar esta parte, porque es bastante larga, acá veamos uno se pregunta, che, bueno, lo desintoxicamos al paciente, ¿qué medicación usamos? No hay un protocolo específico para cocaína. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, sacado de varios lugares y más o menos te sugieren este tiempo. Para el alcohol, digamos de 5 a 7 días, que es el periodo de desintoxicación. Generalmente, los primeros, como dice ahí, los síndromes de abstinencia puede comenzar dentro de las 6 a 12 horas de la última bebida, es decir, el último consumo de alcohol, alcanzando un punto máximo, como decía, el delirio tremens en las 24 a 72 horas. Y para el tratamiento del alcohol se usa benzodiazepina, se usa algo que sea cruzado para evitar todas estas manifestaciones del alcohol. ¿Ah? Nosotros usamos diazepam, que usamos generalmente como una benzodiazepina larga, entonces usamos diazepam generalmente cada 8 horas, diazepam, o cada 6, depende de la gravedad del paciente, ¿no? Y después le vamos disminuyendo. Que eso es lo que manejaban ahí, Javi me pasó que ustedes tenían diazepam, entonces podemos usar ese tipo. Entonces al paciente con alcohol lo hidratamos correctamente, ponemos tiamina, vitamina tipo B-cocin más el diazepam, alrededor de 5 a 7 días. Después la cocaína, más o menos también ese periodo de 5 a 7 días, los síntomas de abstinencia todos son todos los que les he descrito, y el tratamiento sobre todo es sintomático, ya vamos a ver un poquito eso ya para finalizar, de que un ejemplo, porque no hay, si ustedes buscan protocolo de desintoxicación de cocaína, no hay nada, digamos, nacional de eso, sino que te dicen, bueno, un tratamiento sintomático, lo va tratando, lo va viendo, lo va estabilizando. Y la benzodiazepina. Eso no, me voy a centrar sobre todo en la cocaína. Entonces, como ejemplo, para terminar, ustedes les pueden llegar esto: un ataque de pánico o una excitación motriz, sobre todo lo más frecuente. ¿Y qué hago? Los primeros, recuerden que son personas de salud. Entonces, si viene el paciente agresivo, beligerante, primero trato de contención verbal, ¿no? Me acerco, digo, ¿en qué te puedo ayudar? Yo estoy acá para ayudarte, en un tono como despacio, pero firme, ¿no? Y no hablo mucho, no lo confronto al paciente. Me pongo generalmente a 2 brazos del paciente, lo recomendable ante un paciente agresivo, ¿no? Generalmente no me pongo ni más arriba ni más abajo del paciente, me pongo generalmente a la misma altura visual.
¿no? Esos somos iguales, estoy acá para ayudarte, son palabras que a mí me ayudan muchísimo para poder afrontar algunos casos de pacientes con lo que se llama la excitación psicomotriz, ¿no? Entonces, que viene agresivo. Entonces, y a veces, bueno, tenemos que, sobre todo les recomiendo que cuando vengan este tipo de pacientes, comuniquen a otro personal que está con ustedes. ¿Ah? Entonces, para decir, mira, vamos a evaluar a este paciente que está medio excitado, medio agresivo, acompáñame, no voy solo. Le comunique también al personal de seguridad si los hay, ¿m? Para este tipo de paciente. Entonces, ¿por qué lo pongo esto? Por criterio de gravedad. Entonces, una situación psicomotriz es una urgencia, ¿no? ¿Qué hago? Contención verbal, si no cede, todo signo de alarma. Y otro, le dejo un esquemita ahí para que ustedes sepan. Entonces, el paciente no cede, encuentro cualquier vía. Entonces, primero contención verbal, después contención química. Entonces, contención química, vi que usted tiene aloperidol, el indicado eh, por la Argentina, es aloperidol lorazepam. Entonces, aloperidol 5 miligramos más lorazepam, que puede ir en la misma ampolla, eso no puede ser igual. Entonces, pongo 5 miligramos de aloperidol, que es un antipsicótico incisivo, se actúa rápidamente sobre las alucinaciones y los delirios, más lorazepam, un ansiolítico fuerte, digamos, de la gran potencia, en realidad no fuerte, de gran potencia, de 2 a 4 miligramos, generalmente nosotros usamos de 4 miligramos, ¿no? Lo puedo repetir a los 15 minutos, si no ha hecho efecto, y no veía que su hospital tenían levomepromacina, la verdad, o la prometacina, son muy útiles porque hay pacientes que la verdad que no ceden o no bajan con el haloperidol y el lorazepam, por lo cual la levomepromacina, usada, digamos, de manera como SOS en ese momento, es sedativo y la verdad que nos ayuda mucho para que ustedes puedan poder resolver esa situación de riesgo, ¿no? Entonces, la verdad que bastante útil, sería bueno que en el hospital, aunque sea, tengan 2 ampollitas de levomepromacina en un paciente con una excitación psicomotriz. Bien. Entonces, de manera de ejemplo, ¿qué hago? Ya he diagnosticado que el paciente viene, que no llega a la guardia. Entonces, ¿qué hago? Primero veo el tratamiento inicial, primero el diagnóstico. Entonces, después que está el diagnóstico, voy a monitorear los signos vitales, voy a ver si hay síntomas de abstinencia o complicaciones, si el paciente está con convulsión y arritmia, que es un tratamiento de tipo médico. Y el tratamiento va a ser sobre todo, como dice la guía, sintomático. Es una hidratación es muy importante porque a veces la mayoría de pacientes no están intoxicados un día, vienen 3 o 4 días y les caen a ustedes, digamos, ¿no? Entonces siempre están deshidratados, hay que medir la glucemia, porque están, digamos, bajos en azúcar, entonces es importante medirle todo eso antes de aplicar medicación, si el paciente no viene con agresividad, ¿no? Si agresividad, todo lo anterior que dije. ¿Y qué usamos como ansiolíticos? Lorazepam, diazepam, que ustedes tengan. El diazepam generalmente es vía intramuscular, es medio errática, generalmente se prefiere en bolo, pero bueno, a veces no se tiene oportunidad y es medio difícil ver el paciente excitado, por lo cual el lorazepam es muy mejor. Solamente que el lorazepam necesita cadena de frío, o sea que tengan heladera ustedes, porque si no, no pierde su efecto. Eh, en el caso que el paciente vea con psicosis y tenga delirio y alucinaciones, vamos con los dos, haloperidol y lorazepam. Y si no cede, esto que les decía, levomepromacina. Entonces, todo esto, esta guía yo la he hecho yo, digamos, basada en un montón de lectura, porque no hay algo. Si alguien encuentra, me lo pasa, porque no hay algo así específico. Todo te dice sintomático, te dan 2 cosas y nada más. Bien, ahí estoy sobre el tiempo. Para finalizar esto, entonces, veo también otros síntomas de abstinencia que nosotros utilizamos mucho. Solamente doy 2 ejemplos que usamos, que se da el bupropión. En algunos lugares pueden tener, otros no, depende si la familia lo puede comprar, que está más estudiado en cocaína. Cuando ha pasado el periodo de 2 a 3 días, puede usar, digamos, antidepresivos, y el bupropión se utiliza en la cesación tabáquica. Entonces podemos usarlo, digamos, también está estudiado, digamos, en la cocaína. Entonces, bupropión sería indicado sobre todo pacientes que ya están para día un poco mejor. Y otra droga que está muy estudiada, perdón, es el topiramato y el gabapentin.
son esas tres drogas que más está estudiada. No hay una droga que digas, che, con esto vas a dejar de consumir. No, se hace un tratamiento de tipo sintomático, se lo desintoxica al paciente, se lo trata de mantener en abstinencia de 5 a 7 días y después empieza la etapa de deshabituación. ¿Mm? Entonces, nota importante, el monitoreo continuo y el ajuste del tratamiento según la respuesta son cruciales para el éxito. Este esquema proporciona una guía general para el tratamiento farmacológico de la desintoxicación cocaína y la colaboración interdisciplinaria y el seguimiento continuo son fundamentales para lograr una recuperación efectiva. No hay salud sin salud mental, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Julito, creo que has podido llegar bien con el tiempo, eso es importante. Eh, Destaco dos cosas que has 5 dicho. minutos. Bueno, que la desintoxicación muchas veces es el primer paso para el tratamiento y que no es el tratamiento en sí, eso para tenerlo claridad del sistema de salud. Después todo lo que has hablado de cómo hacer la vinculación, la derivación, cómo comenzar el tratamiento mientras se está desintoxicando. Todo eso vamos a verlo en la clase que viene, en el espacio que viene, junto con el licenciado Ramiro Díaz, que es el director terapéutico aquí del CREACE, y con Mario Corbalán, que es el director del CREACE, como para ir haciendo los dos, porque los dos procesos van en paralelo, lo que es la desintoxicación y el comienzo del tratamiento. Porque generalmente si esperamos a que termine la desintoxicación para empezar el proceso, generalmente la persona no empieza el proceso. Nunca se llega a una vinculación con un centro de rehabilitación, que hay varios puntos a tener en cuenta. Así que no sé, antes de finalizar, ¿alguna pregunta, algo que quieran? Esto está siendo grabado, así que después les voy a mandar el link para que vuelvan a ver el video, lo mismo que el Power del Dr. Ríos, para que tengan la información. Gracias, Julito, siempre agradecido por tu sabiduría. Eh, ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que tengan? Si quieren la escriben, si quieren pueden decirla. ¿Todo más que claro? Bueno, felicitaciones Bueno, a todos. para cerrar Sí. eso, Javi, que la desintoxicación es el primer paso, digamos, del tratamiento. Eso después es muy importante explicarle a la familia, poder saber, digamos, esto de qué es lo esperable en una desintoxicación, más o menos cuánto el tiempo que requiere, y a los, digamos, profesionales como médicos, qué tipo de tratamiento se hace. Esto es un esquema que puede ser adaptado, porque es un esquema sintomático, pero es lo que a mí, digamos, me sirve en el hospital donde he estado y en la experiencia que yo tengo. Entonces, primero, el sobreguardar la salud del personal, por lo cual, digamos, esto que es muy importante, esto de que a veces viene con cierta agresividad, entonces es importante que se cuiden ustedes y que avisen y todas estas recomendaciones que he dado. Y una vez hecho todo eso, contención, todo, se hace el proceso de desintoxicación. Que sobre todo me centré en la cocaína, pero hay protocolo después obviamente vamos a hablar en la tercera clase de así ejemplo, que ustedes me digan, che, bueno, yo he probado esto, no me ha servido, no me ha servido, o qué opinan, porque hay digamos, cocaína, marihuana, hay todo, digamos, protocolos que se pueden establecer, pero bueno, me centré en cocaína, que es el que más está llegando a la provincia y el que más, digamos, nosotros tenemos, digamos, derivaciones de distintos centros. Eh, por lo cual he dado, digamos, un ejemplo esquemático de un posible tratamiento de desintoxicación. Pero bueno que para el próximo encuentro y para el que sigue, pues que en los encuentros puedan hablar con el equipo de salud y traer ejemplos que les hayan pasado, situaciones que hayan tenido en cuanto a relación al consumo de sustancias, cómo las han abordado y en base a eso trabajemos para mejorar, para modificar, para ampliar la capacidad de respuesta que podamos tener. Así que bueno, ¿ya me estás? Javi, Aquí estás, genial. ¿Algo para cerrar, Sami? mira, mientras veníamos en esto que planteaba el doc de que en el próximo encuentro
planteemos precisamente ejemplos en concreto. Justo estábamos hablando con Flor de la posibilidad de irnos nosotros y relevar, digamos, si bien es cierto que en este fin de semana largo sabemos que ingresaron 2 casos y que, bueno, se hizo el contacto, el nexo para que llegaran al polear, levantar la información nosotras por si alguno no pueda participar y poder contarlos para que en base a eso lo trabajemos, digamos. Pero bueno, y de hecho también tenemos como otra propuesta también para el encuentro próximo, pero en sí, bueno, volver a agradecerle por el tiempo a ustedes, al doctor, a la gente que participó hoy de esta ponencia y bueno, invitarlos a que los próximos 2 encuentros nos volvamos a ver. Sí, muy importante que los que se hayamos estado hoy estemos en los próximos 2 para tener una continuidad del proceso, entendiendo que el proceso es uno solo, por más que cada uno trabaje en diferentes áreas, en diferentes momentos, tiene que ser articulado y tiene que ser en paralelo, tanto el proceso de desintoxicación como el proceso de rehabilitación. Eso nosotros lo hemos comprendido durante muchos años en trabajo en conjunto y los fracasos que hemos tenido al no comenzar en paralelo los 2 procesos. Perdemos muchísimas personas en el transcurso del tiempo. Así que aprovechar el momento, aprovechar los recursos, ser eficientes y eficaces en las intervenciones. Así que a mi disposición, ahí en el PowerPoint, ahora vamos a agregar todos los teléfonos de contacto del equipo aquí de la institución de CREACE para que tengamos una vinculación más institucional. Y bueno, el próximo jueves ampliaremos un poco más lo que es la vinculación entre desintoxicación y rehabilitación en adicciones. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan una Bueno, excelente muchas gracias. tarde. Muchas gracias por escucharnos y bueno, saludos. Nos vemos en el tercer encuentro. Muchas Chao. gracias. Luego.